En el panel. Para componer el sexto diálogo del proyecto regional Adapta Infra, Innovación para la Supervisión de Infraestructuras Sostenibles, invitamos al escenario para moderar el panel, Amanda Rocha, directora del proyecto OLACEFS GIZ Adapta Infra. Invitamos también a formar parte del panel a los siguientes ponentes. Natalia Rodríguez, representante del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, que nos acompaña virtualmente a través de la plataforma Zoom. Juan Alejandro Herrera, representante del proyecto DIARRA de la EFS de Costa Rica. Damos la bienvenida a los ponentes y a la moderadora. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo sé que estamos en finales de esta larga jornada, pero también muy interesante. Les prometo hacerla con mucha energía, porque en especial estamos aquí en cierre de un ciclo, el ciclo de los diálogos de infraestructura sostenible. Entonces, para mí es un honor moderar el sexto y último diálogo de la serie Infraestructura Sostenible, Visiones para el Futuro. Y hoy tenemos el tema Innovación para Fiscalización de la Infraestructura Sostenible. Bien, a lo largo del mes de julio llevamos a cabo 5 diálogos que definimos que serían interesantes los temas abordados para tener más clareza, más claridad de qué significa infraestructura sostenible, ¿no? Es un tema muchísimo transversal. Necesitábamos de tener más conocimiento, brindar y dividir y compartir las experiencias. Entonces, ahí tuvimos como desde marcos normativos, resiliencia, transición energética, justicia climática y conservación de recursos hídricos. Entonces, para empezar, quisiera hacer con ustedes un pequeño recorrido de que fue este mes de julio con la proyección de un corto video. ¿Sí me apoyo? Yeah. En un mundo cada vez más impactado por la crisis climática, la infraestructura pública define el presente y futuro de nuestras sociedades. La OLACEFS y la GIZ, a través del proyecto Adapta Infra, impulsaron la serie de diálogos Infraestructura Sostenible, Visiones para el Futuro. Más de 900 personas de diversos países de América Latina y el Caribe participaron en los 5 diálogos virtuales. Marcos normativos de las infraestructuras sostenibles como herramienta de adaptación climática. La infraestructura no es solamente un conjunto de obras físicas, es también un reflejo de las prioridades de una sociedad. Es el camino que conecta derechos, servicios, oportunidades y bienestar. Este diálogo presentó conceptos clave sobre infraestructura sostenible y el papel fundamental de las entidades fiscalizadoras superiores en su auditoría y fortalecimiento. Infraestructura sostenible en la gestión de desastres y recuperación post-desastre. Las entidades de fiscalización superior necesitan, en principio, fortalecer sus capacidades institucionales y técnicas. Y fundamentalmente también con la sociedad civil. Hay que implementar metodologías de auditoría específicas para situaciones de emergencia que permitan evaluar de manera rápida la eficiencia y sostenibilidad de las soluciones y colaboración con entidades de fiscalización y organismos internacionales para compartir conocimientos y experiencias y mejoras prácticas en este tipo en la fiscalización de recuperaciones de post-desastres. Se destacó la importancia de auditar infraestructuras con una visión a largo plazo e incorporar el concepto de resiliencia, basándose en estudios sobre la crisis climática y su impacto. Infraestructura sostenible con perspectiva de justicia climática, resiliencia para los más vulnerables. Promover la igualdad y equidad de género, y dentro de sus metas habla de lograr la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos, tratar de equilibrar también en el ámbito de la obra
estas proporciones, sino también mencionar los destinatarios y quienes ejecuten estas obras pensando en adultos mayores, personas con discapacidad, para garantizar que puedan acceder a un trabajo digno. El diálogo resaltó que la infraestructura solo será sostenible si también es justa. Como resultado, la CEGIP y la Comtema, con el apoyo del proyecto Adapta Infra, elaboraron un estudio sobre justicia climática, infraestructura hídrica sostenible y conservación de recursos en la región amazónica. ¿Cierto? Entonces esto hace que sea más crucial promover políticas integradas, fomentar la cooperación entre gobiernos y sobre todo integrar a las comunidades y organizaciones para garantizar que esta infraestructura sea realmente sostenible y beneficie a las personas. Se destacó que la infraestructura sostenible en la Amazonía requiere articular los conocimientos técnicos, comunitarios e institucionales de los distintos actores involucrados en su protección. Infraestructura resiliente y sostenible para una transición energética eficiente. Uma infraestrutura resiliente e sustentável é fundamental quando a gente fala de uma... Una infraestructura es fundamental cuando hablamos. Envolve um esforço enorme e conjunto de governos, empresas e sociedade, e ter uma visão que é fundamental buscar que essa transição ela seja justa e inclusiva. Este diálogo enfatizó que la transición energética debe ir más allá de la tecnología, integrando resiliencia climática, justicia social e inclusión territorial. La serie de diálogos mostró que la infraestructura sostenible es clave para la resiliencia, adaptación climática y bienestar social en la región. El próximo paso es avanzar con herramientas que fortalezcan a las EFS en esta tarea. Les invitamos al sexto y último diálogo, Innovación para la fiscalización de infraestructura sostenible. Pero también resaltar la importancia de ese tipo de diálogos y webinarios, los cuales son, en mis ojos, en su calidad de intercambio de conocimientos y de diálogo entre países, una pieza crucial en el camino hacia un mundo donde los valores como el respeto, el apoyo y el entendimiento mutuo son la base para un desarrollo sostenible de todos. Bien, este es un resumen de los principales aprendizajes que tuvimos en los 5 diálogos anteriores. Pero si quieren tener información más profundizada, también tenemos una revista que está disponible acá en la portada de entrada. Entonces hay que por favor, siéntanse invitados a pegar su edición, pero también hay como la versión en línea en caso de que quieran leer este código QR. Bien, con este recorrido general damos paso a la reflexión más profunda sobre cómo la innovación puede potencializar la fiscalización de la infraestructura sostenible. Bien, la innovación pública, como tuvimos hoy, discutimos muchísimo a lo largo de la jornada de hoy, junto con las metodologías y herramientas tecnológicas, representa hoy en día una oportunidad, ¿no?, para rediseñar los procesos de fiscalización, fortalecer la transparencia y responder de manera más efectiva a los desafíos ambientales y climáticos en la región. Bien, entonces a través de enfoques como el diseño central de las personas, el pensamiento sistémico y las metodologías ágiles, las entidades fiscalizadoras pueden mejorar sus procesos y capacidades de auditoría. Pero el guión aún es analógico. Entonces, bien, asimismo, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Big Data, el monitoreo remoto con sensores y la plataforma digital abren nuevas oportunidades para monitorear, evaluar y auditar la infraestructura sostenible. Entonces, este diálogo precisamente busca explorar cómo estos enfoques se complementan, ¿no?, tanto de cómo innovar y las tecnologías que están disponibles
para fortalecer las capacidades de los CFS para generar evidencias oportunas, mejorar la toma de decisiones y promover inversiones públicas más sostenibles, resilientes y orientadas al bienestar. Bien, entonces hoy tengo dos grandes personas nos acompañando. Empezaremos con nuestra invitada que está desde Bogotá en línea y ahí gustaría de invitar a nuestra primera panelista, Natalia Rodríguez. Es diseñadora, arquitecta y magíster en diseño para la innovación. Natalia lidera actualmente el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, desde donde impulsa procesos de co-creación y experimentación institucional. Natalia, te damos la palabra ahora para que nos ilustre con tu exposición sobre la innovación pública y el agilismo. Hola, buenas tardes. Confírmenme, ¿me escucho bien y se ve mi presentación? Si alguien me puede ayudar a confirmar. Natalia, te escuchamos, pero aún no te vemos. Y dame un segundo, por favor. Listo, no sé si el máster me pueden ayudar. A mí ya me sale que estoy compartiendo mi pantalla, pero estoy atenta a la confirmación. Ya está con nosotros. Listo, buenísimo. ¿Y ven mi pantalla? Aún no. Ok, seguro. Un segundito más mientras nos ayudan a que la pantalla se proyecte. Pero para aprovechar el tiempo y sabiendo que igual ustedes han tenido una jornada muy larga, muy nutritiva y que justo cuando se pueda proyectar mi presentación lo van a ver, el título de esta es Hablemos de Innovación Pública. Creo que llevan en eso en toda la jornada. Me pude unir a este espacio un poco antes de mi intervención y bueno, estaba muy feliz anotando muchas de las cosas que mencionaba Nicolás y que creo que tienen que ver mucho, y seguro muchos de los mensajes de la jornada conectan muchísimo con pues este tema justamente de la innovación, de las herramientas, pero sobre todo de cómo las capacidades muy humanas, las curvas de aprendizaje, el conocimiento que tenemos tan especializado y que está en ustedes, pues se puede justamente potenciar y adaptar y sacar el mejor provecho pues a los retos públicos, pero también a este mundo que cada vez nos exige, pues digamos, un avance mucho más rápido. Yo voy a arrancar presentándome, sin embargo, le pido por favor al equipo de soporte que me ayude a confirmar si hay algo que tenga que hacer de mi parte. En mi computador, pues yo ya estoy proyectando mi presentación y si va a ser indispensable, pues poder compartir las ideas con los slides. Entonces, si del máster me pueden ayudar a saber si hay algo que yo tenga que hacer para que la audiencia pueda ver la presentación. ¿Ven los colegas ahí del TCU? Nuestros amigos del TCU consiguen un minuto más. Bueno. Listo, Natalia. Maravilloso, mil gracias. Buenísimo, entonces, como les contaba, casi que esta invitación que agradezco mucho a todos los organizadores, Amanda, con quien hemos cruzado diferentes espacios en preparación a y que si algo nos reuniera era esta intención de poder, claro, hablar desde la innovación con todo lo que ustedes han hablado hoy, con todas las herramientas que han podido conocer, que han podido explorar, con los casos de éxito y seguro también lo que viene en la conversación de este panel sobre el uso de herramientas digitales, sobre el uso de la tecnología también, pero cómo entender que todo esto, digamos que viene de una sombrilla que, pues digamos, en la literatura lo encontramos como este movimiento de los gobiernos y el sector público por un pensar más innovador y por un pensar más creativo. Yo soy reflejo de esta movida, yo soy diseñadora industrial y arquitecta
y trabajo en el sector público colombiano ya hace distintos años, con la creencia absoluta de que necesitamos igual más equipos interdisciplinares, sumar mucho más talento diverso a los grupos y digamos, al entender los retos, si son procedimentales, si son técnicos, si son más misionales, justamente para poder combinar estas perspectivas y sumar a la resolución de retos pues desde enfoques innovadores. Hoy, como les decía, hemos hablado todo el día y ustedes han hablado toda la jornada de innovación pública, y mi propósito con esta charla es arrancar de esta definición que de alguna forma englobe todos los aprendizajes y todos los mensajes que han tenido durante la jornada, pero que de alguna forma también es una invitación a centrarnos a veces menos en los apellidos, en si es el término técnico, si es que tengo que ser experto en design thinking, en storytelling, en inteligencia artificial generativa, y entender a lo que nos invita la innovación pública, y es pensar primero en el para qué. ¿Para qué queremos nuevas o mejoradas maneras de pensar y hacer nuestro trabajo desde el rol que desempeñemos como auditores en la especialidad de conocimiento que tenemos? ¿Para qué queremos entender y responder a desafíos colectivos complejos? Y muchas de estas herramientas, metodologías técnicas nos llevan pues a esta respuesta de generar valor. Pero a veces cuando hablamos de esto desde el sector público, pues parece que igual tener el centro a la administración pública es lo que venimos, perdón, tener el centro a la ciudadanía es lo que venimos haciendo desde siempre, que es lo que nos están pidiendo de nuevo, si para eso, pues digamos, nos creamos como organización y si para eso existimos. Y aquí es donde este, digamos, tema del contexto y de la adaptabilidad que como sector, digamos, estamos llamados a hacer, empieza a cobrar un punto súper importante. Entonces, si en el para qué entendemos que esa generación de valor público termina siendo problemas, procesos, ineficiencias que terminan doliendo, digamos, como retos de ciudad, de sociedad, de país a personas, pues el contexto nos está, digamos, haciendo este llamado, a veces este empujón a responder rapidísimo a cambios en el entorno. Políticas emergentes, avances de tecnología, como lo que estábamos hablando hace un rato, pero también crisis sociales, también una gran desconfianza en el sector público, también la ciudadanía. Digamos que en la medida en que avanza todo el mundo más rápido, la ciudadanía también tiene unas exigencias muchísimo más fuertes y por ende pues también válidas sobre el rol que tenemos. El prototipado y entender cómo estas versiones menos perfectas, terminadas, ideales y más por etapas, por iteración, por pruebas para escalar y lograr mayor impacto empiezan a tener mucho sentido. La colaboración, que ya no solo nos habla como de eliminar esta barrera del trabajo en silos entre el mismo sector público o entre sectores, sino nos habla de colaborar con ciudadanos, con sociedad civil, con organizaciones internacionales, con otras ciudades, organizaciones, y bueno, este evento es muestra de este espacio de colaboración tan importante y de la capacidad, pero también disposición de aprender con las iteraciones. Y hay creernos y reconocernos desde la confianza de no siempre tenemos que estar parados en el lugar fijo de tener las respuestas a todo, sino justamente la experimentación y la iteración nos llama a estar abiertos a este aprendizaje, pero sobre todo a medir. Entonces, nos desligamos un poquito de los prejuicios o mitos sobre la innovación como la improvisación o la chispa de creatividad y nos vamos más hacia la innovación desde metodologías, técnicas de rigor y desde procesos que nos llevan también a considerar la innovación como medio. Entonces, no estamos hablando solo de la solución innovadora, no estamos hablando solo del chatbot final, no estamos hablando solo del servicio rediseñado y que ya se lanza o se pone en puesta, pues digamos en puesta en marcha con los ciudadanos, sino estamos hablando de la innovación también como medio y de esos procesos de colaboración, esas células de innovación, esas prácticas que desde el agilismo tenemos que empezar a cambiar para que justamente, pues digamos, se gestionen procesos de innovación y lleguen soluciones innovadoras. En cuanto a los apellidos, podemos, digamos, acercarnos a muchos de los títulos de innovación en el sector público, en la política pública, innovación social, innovación cívica, y cada una con unos objetivos, digamos que en términos generales estamos hablando de lo mismo, generar valor público, pero que pueden llevarnos a colaborar con stakeholders diferentes o a conectar, digamos, con algunas agendas específicas, pero con esto dicho, lo que yo quiero y en lo que quiero enmarcar esta charla es que la innovación, además de todo eso de lo que hemos hablado, requiere propósito.
Y este propósito termina siendo no de agentes, no de soluciones tecnológicas, sino muy de humanos. Requiere diferentes habilitadores, por supuesto, habilitadores que en muchos casos son institucionales, son de la estructura rígida, de los procesos, de los formatos, de las versiones a veces muy fijas de las cosas, pero también requiere personas motivadas, personas dispuestas a crear, idear, fallar. Lo decía Nicolás Díaz hace unos minutos. Necesitamos disminuir esta aversión al riesgo y necesitamos entender cómo adaptarnos justamente para probar y experimentar con otros. Si nos pusieran de repente en una carrera, a ustedes desde sus roles, desde sus entidades, desde la esquina en la que están, si nos pusieran en la carrera de innovación, pues puede que el sector público no sea el primero que llega. Puede que el sector privado, las startups con una estructura mucho más flexible, adaptable, pues nos gane en la carrera, digamos, que vaya adelante. Pero lo importante de esta metáfora es no desconocemos que otros entornos pueden tener muchos habilitadores, pero tampoco desconocemos las barreras que igual hay en el sector público para innovar. Las ganas no desconocen los obstáculos que enfrentamos y es por eso que este llamado a innovar desde el sector público y desde el trabajo que ustedes hacen es un llamado más exigente y es un llamado, digamos, más fuerte que lo propio para las startups, los unicornios, las empresas, incluso las organizaciones civiles. Y es un llamado que pues termina impactando claramente a un montón de personas, pero que en la medida en que logremos navegar esas barreras y correr más rápido y entender cómo, como lo mencionaban ahorita también, nos volvemos muy ágiles en entender cómo potenciar con tecnología, con colaboración, con inspiración como esta, con incluso espacios de terapia. Y a mí también me ha pasado esto intentando hacer este trabajo con innovación, pues vamos a tener menos disputas y a ganar más confianza y a volvernos cada vez más ágiles en esto. Las barreras, sin duda, organizacionales, culturales, de conocimiento, normativas tecnológicas, no pretendemos, ignorarlas. Sabemos que hay unos márgenes de error que son muy estrechos, que hay menos tiempo, hay menos dinero, hay igual, estamos trabajando en una lógica de lo público, pero tenemos que entender también que a veces cuando creemos que ese error es inaceptable, estamos partiendo desde una lógica en donde pues en realidad no por creer que así se disminuye el riesgo, estamos generando menor valor o mayor valor, perdón. La primera milla entonces es la mentalidad, incorporar mecanismos, por ejemplo, de retroalimentación sobre avances, de afectaciones temporales a los proyectos, obras que supervisamos, preguntar qué información realmente importa, hacernos las preguntas incómodas y a veces críticas de dónde están los impactos reales, dónde estamos respondiendo no solo a resultados de gestión, sino justamente a estas formas innovadoras, pues requiere de primero tener la conciencia de poder hacer distinto y despertar en nosotros el propósito público que sabemos todos tenemos, pero ese propósito público es de la confianza también de la innovación. Para hacer eso hay muchos hay muchas herramientas, hay muchas técnicas, pero hay un mensaje clave acá y no hay píldoras mágicas, y es por eso que parte de lo que ponemos, digamos, y este evento ha venido hilando en las ideas es cada uno tiene que entender cómo justamente desarrollamos esas capacidades, identificamos esas prácticas y habilidades, pero tenemos que entrenarlas y tenemos que entrenarlas una vez más con ser todos muy conscientes de lo bueno que sería innovar, de lo bueno que sería utilizar inteligencia artificial, de lo bueno que sería entrenar el pensamiento creativo, pues el músculo no se va a endurecer y no va por eso a volverse fuerte. Tenemos que aproximarnos justamente a ser makers de soluciones, a vivir estos procesos de innovación con todos los beneficios que eso puede traer para lo público. Servicios de mayor alta calidad, eficiencia en el ahorro, impulso económico, transparencia y confianza, mejores políticas. Y digamos, sé que en esto nos podríamos quedar hablando muchísimo más, pero una vez más volviendo como al frame de la innovación requiere más que solo avances en tecnología, sino requiere de esta
convicción, de esta confianza de poder ser diferente, hay muchas formas en que las buenas ideas cobren vida. Yo quiero cerrar esta charla presentándoles una taxonomía de los métodos de innovación. Este es un modelo que desarrolla Nesta, la consultora británica, y que a mí me gusta mucho porque a veces cuando hablamos justamente de estos temas estamos pensando en las herramientas. Entonces no es que ChatGPT es Gemini, lo que a mí me hace falta es comprar más espacio en la nube y creemos que solo teniendo esto o el toolkit perfecto, entonces yo voy a poder dar las respuestas y todo va a ser más ágil. Y lo cierto acá es, si la primera milla es la mentalidad, pues tenemos que alinearnos primero en los principios y tenemos que entender que liderar esta nueva generación de monitoreo de auditoría desde sus roles nos debiera poner a reflexionar primero cuáles son los principios que perseguimos. Queremos la ciudadanía en el centro, incluso en procesos que reconocemos que son muy técnicos. Queremos lenguaje claro, información clara, útil en tiempo real. Queremos buenas prácticas y aprender de otros antes que alta tecnología. A veces queremos comprar el Ferrari, pero no tenemos dónde parquearlo. Entonces, ¿cómo en estas lógicas de estos principios en los que los alineamos, entendemos luego cuáles son los procesos, las técnicas y las herramientas que nos son útiles? Queremos monitoreo orientado al riesgo y no solo al avance. Queremos tecnología e inteligencia artificial como asistente y potenciador de nuestros roles y conocimientos especializados, pero no entendiendo o ignorando el aporte que pueden tener y diciendo, no, en nuestras oficinas no pueden entrar a ChatGPT y viéndolo como un riesgo, digamos, de forma mala o como un reemplazo a nuestras labores. Entonces es así como en estos 4 niveles en los que pues les quiero invitar a profundizar en sus áreas y en sus equipos de trabajo. Una vez tenemos alineados los principios o las creencias que guían nuestra acción y que van a ser muy particulares igual para el rol que ustedes cumplen liderando equipos y movilizando estos procesos, podemos llegar justamente a mejores procesos, como esas metodologías, que si es Design Thinking, que si es Legal Centered Design, que si es agilismo, que si es Lean, pues los procesos y los paso a paso van a ser muy específicos, o los procesos administrativos propios que tengamos que vivir para eso también lo van a hacer. Entonces ahí, pues digamos, desde el diseño, desde las metodologías de diseño, pero también desde las metodologías de innovación, pues podemos aproximarnos a un montón de ejemplos de cómo hacer estas cosas, pero para mí el mejor consejo en este punto es: no necesitamos auditores expertos en Design Thinking, necesitamos auditores conscientes de que el principio de entender los problemas antes de buscar soluciones es el que vale. Necesitamos personas que crean más en que los procesos ágiles y las prácticas ágiles no son solo contratar el experto en Scrum, sino es tener efectivamente una reunión de alineación, organización muy efectiva con mi equipo para poder llegar al mayor impacto posible en el proyecto que estamos haciendo. O entender cómo desde estos procesos, pues justamente este cambio sistémico no parte pues como de la chispa creativa, sino de generar ideas, de explorar oportunidades y de, digamos que trabajar bajo esta lógica del escalamiento del prototipado. Voy cerrando con las técnicas. En técnicas entonces tendríamos estas actividades o tareas que generan o determinan los resultados, y seguramente ahí desde distintas disciplinas, desde ciencias del comportamiento, desde tecnología y datos, desde pensamiento sistémico pueden haber unas, pero ustedes ya tienen pues digamos con años y años de experiencia unas técnicas que son las que mejor les funcionan. Pongamos esas técnicas a trabajar de cara a los principios de innovación y agilismo en el Estado. Y por último, las herramientas, que el mensaje acá es: las herramientas pueden ser infinitas. Cada, digamos, kit de supervivencia y cada gestor cada gestor de innovación o proyecto pues puede seleccionar cuáles son las que les son útiles para cumplir su tarea. Mi invitación acá es: por favor, no dejen por fuera de esas herramientas a la tecnología como habilitadora de procesos de mayor impacto, de mayor alcance, de mayor eficiencia, y que en muchos casos, pues cuando pensamos en eso, pensamos como en inversiones altísimas, pero innovar no siempre, innovar a través de tecnología como medio, no siempre implica grandes presupuestos. A veces con usar mejor lo que ya existe, con tener una mejor analítica de datos, con usar mejor los canales digitales ya abiertos, con usar mejor los formatos o procedimientos que ya tiene, pues estamos aportando un montón. No se trata de hacer lo mismo con tecnología, y creo que este es un mensaje que nos han dado también de forma muy clara en la charla anterior. Se trata de generar valor,
Se trata de, si hablamos de agentes especializados para avances de obra, pues qué es lo que qué es lo que busca ese agente, que es el para qué, más calidad, más objetividad, más transparencia. Si hablamos de protocolos claros de seguimiento, estamos buscando mayor confianza. La tecnología es un habilitador, pero no por la solución en sí misma, no por la palabra que está de moda, sino justamente por pues la capacidad que tiene de mezclar tecnología, personas y procesos para una supervisión más inteligente. Acá, este diseño entendido como esta aproximación empática a los problemas y a las personas y la transformación digital con todo lo que esto implica, pero con el mensaje, digamos, quiero cerrar como en este llamado que tenemos a ser servidores públicos aumentados, como nos lo mencionaban ahorita, y no desplazados. 3 mensajes finales. No se trata de dominar todas las herramientas, se trata de saber cuáles usar y cuáles no responden al problema, pero también al propósito. Ser ágiles en lo público no es correr más, sino es equivocarnos menos para poder servir mejor. Y lo público no necesita soluciones mágicas, sino necesita equipos con mentalidad de aprendizaje continuo y capacidad de adaptación. Les agradezco muchísimo su tiempo, sé que ya está cerrando la jornada, entonces les agradezco el doble su atención y muchísimas gracias, muy honrada de participar de este espacio. Muchas gracias, Natalia. Gracias por compartir su experiencia en innovación pública y cómo ella puede convertirse como un aliado estratégico para repensar la gestión pública. Aprovechamos también, Natalia, para despedir de ti y agradecer tu participación en este encuentro. Bien, como Natalia mencionaba, mira, qué ejemplo, ¿no?, que tenemos acá. Cuando la innovación toca a una persona con pasión para tocarla adelante. Entonces ahí ya empiezo a hacer una introducción para nuestro segundo panelista, Alejandra Gera, integrante de la Contraloría General de la República de Costa Rica y líder del proyecto DIARA. Alejandra es magíster en Ciencia de Datos por la Universidad de Salamanca y ha liderado iniciativas que integran inteligencia artificial, aprendizaje automático y metodologías ágiles en gestión del control gubernamental. Trabaja en la Contraloría de Costa Rica desde 2000 y actualmente es jefe de la Unidad Jurídica Interna. Entonces, Alejandro, les damos la palabra para su presentación. Gracias, Amanda. Voy a aprovechar que ya están agotados y agotadas para hacer un último trato y no me lo van a tener que negar. Si me regalan 15 minutos de su tiempo, y aquí le pido a Pedro que me apague la presentación si me paso los 15 minutos, les voy a explicar cómo en la Contraloría queremos que un componente como este y parecido a este genere un cambio en las prácticas de monitoreo de obra pública. Es más, se las voy a pasar para que lo puedan compartir y lo puedan palpar y después les explico para qué sirve. Por favor. Ok. Para empezar, voy a proyectar un video sobre DIARA y les voy explicando poco a poco en qué consiste propiamente. Vamos a ver. Ok. Este es el video oficial de presentación de DIARA. Ahí voy metiendo la cuchara cuando sea necesario. Esto fue presentado hace 2 años. Fue unos prototipos ya un producto mínimo viable que hicimos con el apoyo de la GIZ y la CEF. Y es una versión de las cámaras. Digamos, el que estamos pasando hoy es una evolución de eso. Inteligencia artificial para reconocimiento y alerta. Okay. Son dispositivos de Internet de las Cosas que queremos ubicar o estamos ubicando en el lugar de construcción de obra pública. Esta primera versión que estamos ubicando ahí son compañeros que lo pusieron en funcionamiento en el Caribe de Costa Rica para poder monitorear la construcción de una escuela. Estas son las imágenes que las manda automáticamente por red celular. Están alimentados ese dispositivo que ustedes ven ahí con un panel solar y un MIFI que manda la señal a servidores en la nube. DIARA emite imágenes de forma continua y automática a un servicio de respaldo en la nube. Ese dispositivo está programado para mandar automáticamente cada cierto tiempo imágenes a servidores. En este caso usamos la plataforma de Google. ¿Ok? Ahí podemos ver cómo avanza una obra, da un estampado de tiempo. Las imágenes pueden estar disponibles a la sociedad en tiempo real,
y además ser procesadas por un software de inteligencia artificial especializado en detección de recursos constructivos. Aprovecho la exposición que hizo Nicolás. Comenzamos con una IA entrenada por nosotros, nos costó mucho, pero estamos replanteando si utilizamos un modelo de lenguaje que es más fácil de manejar. Ahora vamos a ver por qué tomamos esa decisión. Se ha probado con distintos modelos de inteligencia artificial con el fin de optimizarlos para la detección de recursos constructivos. Fue un trabajo enorme entrenar esos modelos porque hubo que etiquetar gran cantidad de datos, buscar GPUs para entrenarlos y llevó un gran trabajo. Y es una lección que aprendimos. Una vez procesadas las imágenes con el modelo optimizado, se registran datos de cantidad, tipo y momento de detección de cada recurso constructivo. De las imágenes, el modelo detecta la maquinaria y las personas trabajando y lo genera una matriz, digamos, de recursos Mediante un constructivos. servicio de chat automatizado, se puede dar un acceso sencillo a cualquier persona que desee consultar sobre los datos de construcción de una obra pública de su interés. Al tener datos no estructurados, imágenes y pasarlos a datos estructurados, podemos crear un chat del ciudadano con la obra para que pueda hacer preguntas sobre qué es lo que está sucediendo ahí. Okay. Esta es la joya de la corona que queremos. Los datos obtenidos podrían ser registrados en una blockchain con acceso público, lo que permitiría a cualquier persona tener acceso a la información de cualquier obra monitoreada por Diara. Aspiramos a usar la blockchain del BIT para poder registrar la información pública, una vez generada con datos estructurados. Este fue el proyecto que hicimos en colaboración con la GIZ y la OLACEF. Ahora, vamos a ver. Creo que implementa. Creo que se me quedó. ¿Se pudo? ¿Hice algo? La tecnología es siempre una aliada Ok. cuando hablamos de tecnología, ¿no? Ok, vamos avanzando para no robar tiempo. Diara se compone de 3 componentes, para la redundancia. Un componente de Internet de las Cosas, que es lo que ustedes están viendo ahí. Es un microcontrolador que se programa para mandar las imágenes. Ese microcontrolador tiene un costo aproximado de unos $20. Se conecta a la red celular, manda las imágenes a un servidor en la nube. Ese servidor en la nube almacena las imágenes y cada cierto tiempo se está procesando con un modelo de inteligencia artificial. La agenda para hoy, muy rápidamente, si me da chance los 15 minutos, es explicar un poco cómo nació el proyecto, cuál fue el proceso de creación del proyecto, cuáles son los componentes actuales y los aprendizajes. Vamos a ver si me da tiempo para. Ok, ¿cómo nació la idea? Diara es una idea hija de la pandemia. Cuando se dio la pandemia, China construyó un hospital en 10 días, pero lo más importante es que proyectó la construcción de ese hospital por internet 24/7. Entonces, cualquier persona alrededor del mundo podía ver cómo se estaba construyendo ese hospital. ¿Okay? Mientras tanto, en la Contraloría de Costa Rica estábamos experimentando con modelos de visión por computadora porque queríamos determinar aglomeración de personas y distanciamiento social. ¿Okay? Entonces, de ahí, de la unión de esas dos ideas, surgió el chispazo de, ok, ¿por qué no unimos estas dos ideas? IoT, transmisión de imágenes, procesamiento con IA. Le agregamos una capa de blockchain y validamos si a alguien le parece interesante esa idea. En el 2021 concursamos en una investigación que hizo la OLACEF y por dicha quedamos en primer lugar. Es un aspecto importante en el proceso de creación, buscar que alguien externo le valide a uno la idea para poder seguir adelante. Con ese artículo, que se llama una red de fiscalización sobre infraestructura pública basada en inteligencia artificial y blockchain, obtuvimos el primer lugar. Entonces, ya validamos la idea. Ahora, ¿qué sigue? Prototipe, prototipe, prototipe. Porque lo importante en un proceso de innovación es fallar rápido y controlado. Si un proceso de innovación usted no está fallando, hay un problema. Probablemente el producto final que usted vaya a llegar va a tener ese error. Entonces, aquí tuvimos varios prototipos. El primer prototipo es un análisis de las imágenes. No teníamos todavía las cámaras. El segundo prototipo fue ya un tubo, literalmente, donde pegamos una webcam, una pequeña computadora
y lo mandamos al Pacífico de Costa Rica, a un colegio que se estaba construyendo. Duró 2 meses y se fundió. Pero a partir de ese segundo prototipo ya sabíamos qué teníamos que pedir y qué no teníamos que pedir. Y entonces, cuando nos llegó la posibilidad y la oportunidad de colaboración de la GIZ y la OLACEF, ya sabíamos qué teníamos que pedir. Ocupábamos un componente que fuera independiente del sistema eléctrico del lugar donde está fiscalizando, porque nos pasó que en ese prototipo estaba conectado a la red eléctrica del constructor y simplemente bajaba la red y nos quedábamos sin electricidad. Entonces tenía que tener independencia energética, independencia de comunicación. Tiene que ser de muy bajo costo, porque le puede pasar una vagoneta por encima. Entonces es una cámara muy cara, hasta ahí llegó el proyecto. Y por último, tiene que tratar de ser lo más independiente posible. Si estoy respirando, así es que voy muy rápido. ¿Cuáles son los componentes de Diara? El componente IoT, el que les pasé aquí, ya está validado. Lo hemos tenido componentes similares en el Caribe de Costa Rica por meses trabajando y nos ha funcionado perfecto. Tenemos los modelos de IA, que estamos yéndonos para atrás de una IA generada por nosotros. Queremos usar un modelo en la nube, un modelo de lenguaje y específicamente Gemini, porque nos ha dado excelentes resultados. Tenemos ya una prueba de cómo se registraría la información en blockchain. Aquí en la presentación van a estar los links porque todos los casos de uso que desarrollamos están de acceso público. Entonces cualquiera puede visitarlos y ver cómo están funcionando. Y por último, cómo desplegamos esa información al ciudadano. ¿Okay? Ahora los aprendizajes, antes de pasar los videos de los casos de uso. Van a existir fallos. Cuando uno está innovando, se tiene que enamorar no de la solución. En la mañana nos dijeron que la innovación tiene que salir del corazón. No se enamoren de la solución, enamórense del problema. Uno tiene que estar respirando el problema, comiendo el problema y viviendo el problema y darle vuelta para ver cuál es el problema que queremos atender. En este caso, el problema era cómo ubicamos al ciudadano en tiempo real en el lugar de la obra. Entonces, uno no se tiene que enamorar de la solución, se tiene que enamorar del problema. Prepararse para esfuerzos perdidos, sobre todo si utilizamos IA. O sea, hicimos un entrenamiento enorme de un modelo y nos dimos, eso fue en el 2021, 2022, y nos dimos cuenta que Gemini en este momento hace ese trabajo muchísimo mejor en dos monazos, ¿verdad? Entonces ese es un tema que uno tiene que estar listo para que cambie la situación. Y por último, incorporar al ciudadano en la ecuación desde el primer momento. Esto fue pensado como un sistema para la EFS, pero realmente uno siempre tiene que pensar que son sistemas para la ciudadanía. La información que uno tiene ahí es de la ciudadanía. Entonces, entre más rápido una EFS lo pone a disposición de la sociedad, uno que tiene que ser suficientemente humilde para tener siempre presente que afuera puede haber gente que haga el trabajo de análisis mucho mejor que nosotros. Entre más tiempo yo retengo la información, estoy perdiendo esa oportunidad de que actores de la sociedad puedan hacer uso para transparencia de esa información. Entonces, tengo que mandar esa información lo más rápido posible a la sociedad. Ok, aquí voy a ir al otro. Aquí vienen los casos de uso. En este caso de uso tienen los 3 componentes. Tenemos un componente de IoT. Esa imagen que van a ver, ese video, es tomado por un dispositivo de Diara, hablando de riesgos climáticos, en una intersección vial en Costa Rica. Ustedes vieron cómo se elevó el nivel del agua. El análisis de riesgos climáticos lo hizo una IA. ¿Okay? Y ahí da distintas informaciones de evaluación de riesgos climáticos. Dice a cuáles expertos, le sugiere a cuáles expertos debería consultar y qué se les debería preguntar a esos expertos. Establece un análisis dimensional, digamos, de lo que sucedió. Y por último, toda esa información, bueno, me da vulnerabilidades climáticas, me indica también las propuestas de cómo tratar de remediar ese tipo de riesgos climáticos. Y lo más importante es que la información que está en este informe, lo vamos a ver ahora, se subió a una blockchain. O sea, el informe en sí mismo está subido en una blockchain. ¿Por qué queremos usar una blockchain? Porque generalmente se dice que blockchain es una solución que busca problemas. O sea, que es algo que existe y que tengo que ver que lo uso. En este caso queremos usar una blockchain porque la meta no es que la Contraloría de Costa Rica se llene de cámaras. La meta es que sea una práctica en la industria y que distintos actores comiencen a registrar la información.
Lo que nos interesa a nosotros no son las cámaras, lo que nos interesa a nosotros es la información. Y para poder tener acceso a esa información debe estar subido en una blockchain. Ahí exactamente donde está registrado, no está un servidor de la Contraloría, está una blockchain ya propiamente, una blockchain que es compatible con la blockchain del BIT. Y ya estamos listos, digamos, si hay que subir información, por ejemplo, en la blockchain del BIT. Y esos son los metadatos que se guardan de forma inalterable en la blockchain. Entonces, cualquier ciudadano puede consultar el informe de riesgos climáticos de esa obra en específico. Lo último, por dicha, Nicolás trató un tema interesante ahí, y son los espacios vectoriales. Gemini 3 trae algo súper interesante, y es que permite en el mismo espacio vectorial comparar imágenes con texto. Entonces, yo puedo subir un video, por ejemplo, que está generando por IoT, puedo subir el cronograma de la obra y generar un prompt que me diga, revisa este video que estoy generando, compárelo con el cronograma e indíqueme en qué parte de ese cronograma corresponde las actividades que están desarrollándose ahí. Y tengo la información. Si le pongo fechas, ya puedo saber si la obra está trazada o no con respecto al documento. Entonces, realmente a uno le explota la cabeza la posibilidad que hay ahora, digamos, de que no podríamos lograr con una IA propia. Por eso es que estamos tomando la decisión de utilizar un modelo en la nube. Y por último, ahora sí lo último, es una toma de un edificio aquí en Fortaleza. Estaba subido una azotea, muy bonito, como fue la azotea de aquí, y estaban construyendo un edificio. Y entonces tomo el video con el teléfono, y qué interesante monitorear este edificio. Tomo el video y se lo mando a Gemini 3 para que lo analice. Lo interesante es que arriba me dice en portugués qué es lo que está viendo. Entonces me dice, es un edificio donde hay trabajadores, hay mallas de seguridad, y me dice que está ubicado en Fortaleza. Y yo, qué raro, yo nunca le dije que estaba en Brasil, pero entonces yo volví a ver para todos lados. ¿Cómo sabe que yo estoy en Brasil? Entonces no me quedé con la duda, sino que le pregunté, ¿usted está usando metadatos del video o GPS del celular para poder saber si estoy en Fortaleza? Me contestó que no, que él lo que está haciendo es un análisis de la arquitectura del lugar y automáticamente fue a buscar cuáles arquitecturas se parecían y me indicó que era probablemente en Fortaleza. No sé si me está mintiendo, pero si me está mintiendo es increíble, ¿verdad? Y para peores me hace la pregunta al final que me puede predecir aproximadamente la hora en que se grabó. No me quedé con la duda y le pregunté la hora. Por dicha se equivocó de la hora, pero yo no sé si se equivocó porque de verdad se equivocó o se equivocó para decir, bueno, mejor tranquilizo a este humano y no le doy la hora correcta, porque si no se termina de morir en el tema. Pero lo que quiero decirles es el poder que dan estos modelos de lenguaje actualmente utilizados en fiscalización abrirían una puerta enorme para poder, desde el día cero, detectar cuando hay una desviación en una construcción de obra pública. Y ya termino. Muchísimas gracias por su tiempo y creo que cumplí con la parte del trato. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por compartir esta experiencia desde la Contraloría de Costa Rica en su proceso de innovación, ¿no? Así como los detalles de la DIARA, herramienta tecnológica hecha a base de innovación que fortalece la eficiencia y oportunidad de las auditorías, manteniendo siempre una visión centrada en las personas y los territorios. Ya estamos sobrepasados del tiempo, pero les pregunto, ¿hay alguna pregunta que ustedes gustarían de hacer a Alejandro? No, todos somos la DIARA. Muy bien. ¿Tenés? Hola, hola. No, quería preguntar esto para la seguridad, que es un problema que preocupa mucho, sobre todo en Latinoamérica. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, para grabar así en barrios donde no hay acceso para la policía o cosas así? El planteamiento inicial no, digamos, el tema de la obra pública es que va muy despacio, ¿verdad? Entonces, permite mandar imágenes y no video, lo cual es una ventaja.
tanto para costos de transmisión como almacenamiento. Y el procesamiento se hace cada noche, no necesariamente tiene que ser en tiempo real. Un tema de seguridad, habría que ver ciertas adaptaciones propiamente para ver si en tiempo real, depende del problema que usted quiere resolver. Si quiere hacer un análisis ex post o forense, podría ser algo similar, pero si quiere detectar en el momento aspectos de seguridad, creo que sí hay que replantear, digamos, completamente el caso de uso. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Acordándoles que esta diaria es totalmente open source, open data, está súper lista para ser escalada para cualquier FS que quiera. Claro, yo estoy ofreciendo la FS de Costa Rica, ¿no? Pero para que sepan también y conozcan que podría ser disponible para otras FS interesadas. Entonces, me gustaría ya de encerrando agradecerte una vez más, Alejandro. Trabajamos juntos como hace un par de años en línea, y la primera vez que nos encontramos en persona, entonces hay que también hay esta emoción. También a la participación de Natalia, que ahora ya no nos más acompaña, pero sí por compartir las experiencias y reflexiones con nosotros. También quisiera agradecerles por la resiliencia y por la resistencia de estar con nosotros hasta esta hora. También agradecer la Contraloría, a la señora Contralora, doña Marta, también por permitirte estar acá con nosotros, la presidencia de la OLACEF por brindarnos este espacio de discusión. Muchísimas gracias. Y también el TCU, nuestros anfitriones, en esta larga y interesante jornada. Bien, entonces con este sexto diálogo y cerramos nuestro ciclo de diálogos. Tenemos también el apoyo de CCC para la difusión de esta sesión. Va a estar disponible en la página web de la OLACEF. Van a recibir correos que de Mauricio, pero ahí están como presidencia de CCC para tener acceso a este contenido también. Les agradezco una vez más por acompañarnos y a este recorrido que justo ha sido una fiscalización más innovadora y orientada al bienestar de las personas y del medio ambiente. Muchísimas gracias. Muito obrigada. Gracias, Amanda.